Hoy vamos a interceder por nuestra nación, a interceder por nuestra ciudad, a declarar que Jesucristo es el Señor. Amén. Así que levanta el nombre del Señor. Levanta a Cristo ahí donde tú estás. Aleluya. Vamos a declarar que Él es el Salvador de esta nación. Y vamos a decirle: Señor, abre tu corazón. Abre tu corazón y déjanos ver tu gemir, tu sentir, lo que tú sientes por estos pueblos, lo que tú sientes por nuestra ciudad, por nuestra nación. Y vamos a decirle: Señor, nuestra nación te necesita. Quebrantado hay en ti, que no cesa de llorar sobre mí, Jesús. Abre tu corazón, que sintamos tu quebrantado hay en ti, que no cesa de llorar sobre mí, Jesús. Abre tu corazón, que sigamos tu gemir.
el libertador. Aleluya, aleluya. Bueno, vamos a buscar Filipenses capítulo 4 versículo 19. 19, esta palabra esta mañana la sentí para compartirla hoy. Dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Qué palabra tan reconfortante, ¿cierto? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Entonces hagamos como un recorderis, ¿qué me falta a mí? A veces siempre vemos las cosas como monetariamente, ¿cierto? Como siempre lo que yo puedo contar en mi bolsillo, la platica. Pero hay muchas cosas en nuestra alma, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hermanos. Cosas que nos faltan en mi alma, en mi corazón, vacíos que todavía hay, ¿cierto? Que nos faltan, muchas cosas nos faltan, no solamente hablando de dinero, sino muchas cosas nos faltan. Algunos que están allí conectados tienen un vacío y les hace falta el Señor, Cristo en su corazón, viviendo en su corazón. Entonces esta palabra me parece muy buena. Dice, conforme, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, que hay una como Dios diciendo, ¿qué te falta? Que yo lo voy a suplir. Porque las riquezas de Dios son inagotables, inagotables. Hay para tu vida, para tu necesidad específica. Y yo quiero que pienses en una necesidad en este momento específica. Como les digo, no tiene que ser monetaria. Hay muchas necesidades en nuestra familia, en nuestra vida personal, ¿sí? Áreas en nuestra vida que necesitan de la presencia del Señor. Y me gusta que Dios dice, yo no les voy a dar conforme a lo que necesitan. ¿Sí? Como, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, plata, bueno, entonces 100,000 pesos, bueno, suplir esta deuda, bueno, no. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. O sea, hay una ilimitada bendición en Dios para tu vida, para lo que tú necesitas. Hay una ilimitada, sobreabundante, enriquecedora, exagerada bendición de Dios para cada uno de nosotros. Así es de que si tienes necesidad de algo, ponlo hoy en las manos del Señor, que Él va a suplir más allá de lo que nosotros necesitamos. Y nosotros somos testimonio, siempre hablo de lo que sucede en nuestra vida porque Dios siempre nos da más allá de lo que necesitamos. Y a veces Dios, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces pues Dios a uno le da cosas que uno dice, ve tan raro, ¿cierto? Que uno dice, ve tan raro que nos dieron esto, o que me llegó esto, o que gané esto, o que uno dice tan raro, pero Dios sabe por qué te lo dio, porque lo necesitabas, ¿cierto? Entonces, yo quiero que tengamos ese que es Dios el que suple. Por eso me gusta como comenzó, mi Dios. No mi esfuerzo, no mi trabajo, no en las expectativas que tengo en personas, no, mi Dios, o sea que mi Dios es algo muy grande, que va a suplir todo lo que yo necesito. Yo quiero que tú te pongas la mano en el corazón y digas, Señor, tú suplirás todo lo que yo necesito y lo que mi familia necesita. Él lo suplirá. Así es de que yo te invito a que hoy siembres en la casa del Señor, des para la casa del Señor, porque en la medida en que damos, vamos a recibir. En la medida en que tú das, recibes. Aquí lo importante no es cuánto das, sino con cuánto te quedas. Como le decía el Señor a la viuda, ay no, pero esa viuda, esa monedita que dio, pero es que ella dio todo lo que tenía. Qué tremendo, ¿no?
Uno siempre dice, uy, no me este da un diezmo, vea, este da una ofrenda, este da una bonificación o algo para la iglesia, pero es que Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Así es de que yo les invito a que siembren, allí llenen sus datos a los que están aquí presentes, y allí les invito a sembrar en la casa del Señor, en esta iglesia, en este ministerio, a través de Neki, a través de Paga Todo y a través de la cuenta que está a nombre de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Ahí van a salir los datos para que tú siembres, para que tú dones, para que tú des. Que es más bienaventurado dar que recibir. Y en la medida en que tú das, Dios te da, Dios te da. Somos testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Y aquí hay gente que son testimonio de cómo Dios nos ha sostenido sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. A muchos de nosotros nos llegaron cosas que ni pensábamos que nos iban a llegar. Pues que ni pensábamos que iba a pasar en nuestra vida. Y Él está ahí presente en tu vida y en mi vida para proveer, para sustentar, para levantar, para dar. Así es de que te motivo a que siembres, a que dones en la casa del Señor. Vamos a orar, antes de que sembremos, vamos a orar y a bendecir. Levanta allí tu sobre, levanta allí tu ofrenda, lo que vas a donar, lo que vas a sembrar. Y dile: Señor Jesús, yo te bendigo, alabo tu nombre, oro por cada familia que está representada aquí presente, y aún por los que van a ver estos mensajes. Señor, yo te pido que tú los bendigas, que tú los bendigas, que los sorprendas, Señor. Sorpréndelos con tus bendiciones, Señor, que ellos queden anonadados, admirados de ver la bendición que tú traes sobre su mesa, sobre su alacena, sobre sus deudas. Como Dios, Señor, suple para cada cosa de una manera tan sobrenatural, Señor. Yo clamo milagros financieros sobre cada persona que está aquí, sobre cada familia, sobre cada persona que va a estar allí conectada. Milagros financieros se sueltan, se abren los cielos para cada provisión en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sembrar y dar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es dar para el Señor y bendecir su casa con lo que el Señor mismo nos ha bendecido. Vamos a orar y a tomar este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios, y estoy seguro que el Señor va a bendecir tu vida en esta mañana. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de compartir tal vez el libro, Señor, más importante del mundo y de la historia, Señor Jesús, que es tu palabra, la Biblia, Señor. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, para enseñarnos tu palabra, para guiarnos en lo que, Señor, nosotros cada uno tenemos que hacer de la forma más recta, de la forma más justa, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que tú has determinado para el hombre que debe ser, Señor. Y te agradecemos, Señor, oh Dios, por poder a través de estos medios compartir tu palabra, Señor, oh Dios, y ser instruidos, bendecidos. Permítenos que hoy también, Señor, tu palabra alumbre nuestros ojos, recibamos revelación, y esta revelación traiga cambios, traiga transformación a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablarles en estos días acerca de las dos clases de cristianos que encontramos en este último tiempo. Y me voy a referir a Abraham y a Lot. Leyendo la palabra en estos días, el Señor me hablaba acerca de estas dos clases de creyentes que van a haber en el mundo en este último tiempo. Los creyentes según Lot y los creyentes según Abraham. Cada uno tiene características diferentes, y quisiera que nosotros viéramos características de ellos en nosotros. ¿Cuánto nos inclinamos más hacia Lot? ¿Cuánto nos inclinamos más hacia Abraham? Y podamos inclinarnos un poco más cada día a como era Abraham, un hombre de fe. Dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer desde Génesis capítulo 18, el versículo 16 en adelante, y luego entramos a hablar del capítulo 19.
Pero en el capítulo 18, versículo 16 al 33, dice la palabra de Dios: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Y vemos que están allí tres varones, uno representando a Dios mismo y dos ángeles. Estaban allí con Abraham, estaban conversando con Abraham. Y ellos, estando allí, vinieron en primer lugar a traer esa promesa a Abraham, a confirmar esa promesa de tener a su hijo, Isaac. Amén. Allí fue donde Sara se rió y todo lo que nosotros conocemos de esta historia. Y Dios ya iba a ejecutar este juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero antes de eso habló con Abraham. Y estos varones representaban, como dije hace un momento, a Dios mismo, ¿no? Y venían a ejecutar la voluntad de Dios. Y lo más hermoso es que dice que Abraham los acompañó, Abraham iba con ellos. Y aquellos cristianos que son como Abraham se caracterizan por tener una comunión íntima con Dios, por apreciar su presencia. Los cristianos que son como Abraham apreciamos la presencia del Señor. Dice: y Dios vio que era conveniente hacerle saber a Abraham sus planes, ¿no? ¿Qué era lo que él estaba determinado a hacer? ¿Y por qué quería comunicarle sus planes? Porque Dios tenía un plan y un propósito que había trazado desde la eternidad para Abraham. Amén. Y yo te quiero decir que nosotros, cuando somos como Abraham, tenemos de parte del Señor un propósito. Bueno, todos los creyentes, todas las personas en el mundo aún no creyentes tienen un plan que Dios ha trazado desde la eternidad. Pero aquellos que tienen el corazón como Abraham, no solamente lo tienen, sino ellos mismos son conscientes de que tienen ese plan, ese gran propósito de parte del Señor. Y entonces, como tienen esa certeza de que Dios tiene un plan con ellos, actúan cuidando de cumplir ese plan a cabalidad. Pero también era importante que Abraham estuviera en el lugar correcto, que él estuviera con la actitud correcta, para que Dios tuviera la confianza de hacerle saber cuáles eran sus planes para el futuro. Amén. Entonces, Dios, lo primero que quiero empezar diciendo es que Dios tiene un plan. Dios está por ejecutar un plan aquí en el mundo. Todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor es solo el comienzo del cumplimiento de un gran plan de Dios. Y aunque el enemigo está cobrando fuerza y la maldad está cobrando fuerza, todo está incluido dentro de un plan orquestado por Dios, para traer un cielo nuevo y una tierra nueva al final de todas estas cosas. Pero nosotros como creyentes debemos estar, como dice aquí la palabra, en el lugar correcto y con la actitud correcta, para que podamos entender qué es lo que Dios está queriendo hacer en este último tiempo. Dios confía en Abraham y le hace conocer sus designios. Sería un punto B en este primer punto, que es los cristianos que son como Abraham. Y vamos a leer los versículos que siguen, el versículo 19 hasta el versículo 21. Dice la palabra: porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí,
y si no, lo sabré. Qué interesante estas palabras que le dice el Señor a Abraham. Dios le revela a Abraham lo que piensa hacer. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué? Porque Dios estaba seguro que Abraham iba a ganar a su generación y guiar a su familia a obedecer a Dios. Él dijo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué tremendo que Dios esté seguro de ti y de mí, de que vamos a hacer, de que nuestra generación, nuestros hijos, los que están después de nosotros, o los jóvenes que Dios pone a nuestro cargo, van a seguir el camino del Señor. Amén. Esto es muy importante, que el Señor esté seguro de que nosotros lo vamos a hacer, como estaba seguro de Abraham. Él estaba seguro que Abraham iba a guiar a su familia, iba a guiar a sus hijos a hacer su voluntad. Dios dice que solo así iba a venir el cumplimiento de lo que Él le había prometido a Abraham. Solo si Él cumplía con Dios. Porque tú sabes que muchas de las promesas que Dios nos hace tienen condiciones. Y para que se pudiera cumplir lo que Dios le había prometido a Abraham, de darle un hijo, de darle una tierra, de darle una descendencia incontable, él también tenía que estar en la actitud correcta, de obediencia. Abraham tenía que estar en la dirección de Dios, en la dirección de hacer lo que Dios le había determinado y le había ordenado a hacer. Amén. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás determinado? ¿Estás determinado a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que sea? Si es así, eres un cristiano como Abraham, como un hombre de fe, como un hombre de Dios. Amén. Y vemos aquí que del mismo modo seremos confiables para el Señor en la medida que Dios vea que estamos comprometidos con guiar a nuestra familia y nuestra generación en su camino. Amén. Tenemos que comprometernos con esta generación de hacer ¿qué? La voluntad del Señor. Solo así es activado el cumplimiento de cada palabra profética que el Señor ha hablado sobre nosotros. Yo te pregunto, ¿cuántas palabras Dios ha hablado sobre ti? ¿Cuánta palabra profética? Y no solo a través de hombres de Dios, sino aún de la misma Biblia. Dios te ha hablado de cosas que quiere cumplir contigo. Pero para que se puedan cumplir, debe haber primero de parte de nosotros obediencia a su palabra. En ese momento lo que Dios iba a hacer, ¿qué era? Destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Por la gravedad de su pecado. Dice la palabra del Señor que Dios descendió para comprobar que el clamor por ira, ¿no? El clamor por ira que él sentía en los cielos era realmente así. Y sabes una cosa, el pecado sube delante de Dios y llega hasta una plenitud, llega hasta un colmo. Y Dios como que le tiene la medida al aumento del pecado. Y cuando el pecado ha llegado a un colmo suficiente, entonces Dios envía juicio. Dios envía juicio. Pero qué lindo el Señor. Dice la palabra que Él descendió. Él vino a cerciorarse si lo que Él estaba sintiendo en los cielos era así. Y Él vino a ver si la condición de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas ameritaba una destrucción de esa magnitud. Dios no ejecuta sus juicios porque sí, por capricho, simplemente porque es Dios. No, tú y yo, que te quiero decir en esta mañana, tenemos un Dios justo, un Dios justo, un Dios que se compadece de los débiles, un Dios que se compadece de la humanidad, un Dios que no arrasa con todo el mundo por capricho, sino que hace las cosas por amor a las generaciones, por amor a los demás y por cumplir, porque se mantenga en el cumplimiento el propósito que Él ha determinado. Amén. En este tiempo Dios está haciendo lo mismo. Dios está cerciorándose de que la maldad haya llegado a su colmo para entonces proceder.
Y Dios permite juicios para que entonces nosotros reaccionemos. Ahora, como punto C, vemos aquí la intercesión de Abraham. Nosotros la conocemos. Dice aquí la palabra, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. O sea, estos dos ángeles se fueron a ejecutar el juicio. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, dice la palabra. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Le pregunta Abraham al Señor. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Es la inquietud de Abraham. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Abraham apela a la justicia de Dios. Y Dios le responde: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar, ¿qué? Por amor a ellos. Y eso es lo que sobresale en el Señor, su amor. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, ¿no? Aunque soy polvo y ceniza, que es lo lindo de Abraham, reconociendo su lugar delante de Dios, que a pesar de estar en su presencia, él podía ser fulminado en cualquier momento, porque era la gloria, era la bondad, era el poder de Dios delante de él en toda su magnitud. Entonces Abraham se comportaba con Dios con mucho cuidado, de hablar con el suficiente respeto al Señor. Ojalá tuviéramos nosotros esa reverencia hacia el Señor. Y dice: quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré, por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. Dice Abraham: no la destruiré, respondió. Por amor a los 20, le dijo el Señor. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizá se hallaran 10. No la destruiré, dice el Señor, por amor a los 10. Y Jehová, dice la palabra, se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Amén. Entonces vemos cómo los dos ángeles que acompañaban al Señor se retiran para ir a cumplir su misión, pero Dios se queda conversando allí con Abraham. En este pasaje dice: Dios nunca, yo te quiero decir, nunca está ocupado para nosotros. Él siempre está dispuesto a escuchar nuestros requerimientos, a escuchar nuestro corazón. Él está interesado en hacerlo. Y Dios estaba pendiente de lo que estaba pensando Abraham. Siempre está dispuesto a atendernos. Y yo quiero decirte que en esta mañana que Dios está pendiente de tu oración y sobre todo de tu intercesión. Estoy seguro que tú y yo en este tiempo estamos intercediendo por personas, muchos de ellos familiares y amigos que vemos en una situación crítica de pronto, que tememos por sus almas. Y Dios está atendiendo nuestra oración. Estamos orando, estamos intercediendo por esta ciudad, estamos intercediendo por esta nación y Dios está atento a nuestra oración. Abraham, ¿en qué basó su intercesión por Sodoma y Gomorra? ¿En qué se basó? Se basó, como decíamos hace un momento, en la justicia de Dios, en que Dios es justo, en que Él no va a obrar con injusticia en contra de su propio carácter, sino Dios siempre va a mantener su carácter intacto. Y Él es justo. Y Él es justo, y por eso Dios le dice: si hallare estas personas para que sea librada la ciudad, por amor a esas pocas personas, yo voy a librar toda la ciudad. Amén. Ese es el corazón del Señor. Y una cosa que debemos entender es que el cristiano
que tiene un corazón como Abraham, conoce el carácter de Dios. Es alguien que está familiarizado con la manera de ser Dios. Y sabes una cosa, Abraham sabía que Dios no podía ir en contra de su propia naturaleza. Y cuando tú conoces la naturaleza de Dios, sabes hasta dónde puede Él llegar y hasta dónde no. Amén. Y Abraham se estaba basando en eso para su intercesión. Y uno de los atributos más sobresalientes del Señor, ¿sabes cuál es? Su rectitud y su justicia. Amén. Él es recto, Él es justo. Él no va a obrar con injusticia contra nosotros. Abraham reconocía que él no era sino polvo y ceniza, como lo acabamos de leer. Él no era nada delante del Señor. Es decir, que solo por su misericordia él podía acercarse a Dios. No venía con sus méritos, no venía delante de Dios diciendo: Señor, pero es que tú me diste todas estas promesas por el amor que tú me tienes o por lo que tú has prometido sobre mi vida, entonces haz esto o haz aquello. No, él lo hace por misericordia. Amén. Abraham se basa en la justicia, pero también en la misericordia del Señor. Y Dios termina de hablar con Abraham. Cuando llega ya a cierto número de personas, dice, allí le demuestra que no había una base legal para impedir la destrucción de estas ciudades. ¿Sabes una cosa? Y la base legal que Dios necesita para salvaguardar una ciudad, una nación, es el pueblo de Dios, es la gente temerosa de Dios, es aquellos que están caminando en obediencia al Señor. Amén. Por algo dice la palabra del Señor, dijo el mismo Jesucristo, que nosotros somos la sal de la tierra. La sal que hace, preserva, impide que la corrupción tome todo el alimento, en este caso la carne, ¿cierto? La carne se le echa sal y es guardada, es preservada por esa sal. Y asimismo nosotros como creyentes, cuando vivimos en justicia, cuando vivimos en rectitud delante del Señor, hacemos no solamente que nuestras familias, no solamente que nuestras vidas sean preservadas, sino la ciudad donde vivimos, porque somos una base legal para Dios, para no ejecutar un juicio muchas veces contra la ciudad. Y quiero decirte esta mañana que tú eres sal en esta ciudad, que eres un hombre, una mujer que creen en Dios. Y si tú eres un hombre, una mujer que creen en Dios, por causa de ti, el Señor tiene amor todavía por esta ciudad y no ha ejecutado un juicio peor. Ahora entro a otro punto. ¿Cómo son los cristianos que son como Lot? ¿Cómo son aquellos cristianos que son como Lot? Entonces, en el numeral A, primero que todo te digo, a los cristianos que son como Lot, les es difícil entender el mover profético de Dios. Amén. Es difícil que ellos puedan comprender cómo es que Dios se mueve. Y dice allí, entrando ya en el capítulo 19, del 1 al 38, en Génesis. Pero vamos a leer solamente aquí hasta el versículo 3. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Fueron caminando hacia allí, se dirigieron hacia Sodoma. Y llegaron, dice la palabra, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche, dijeron los ángeles. Mas él porfió, es decir, insistió con ellos mucho. Él empezó a discutir con ellos. Y fueron con él, o sea, los convenció. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta primera parte? Los ángeles al llegar encontraron a Lot, ¿dónde? Descansando a la sombra de la puerta de la ciudad de Sodoma. Y allí se ubicaba mucha gente a descansar. Mucha gente prefería la sombra que proyectaba el pórtico y allí en la tarde tomaban un aire, ¿cierto? Tomaban un descanso. Y Lot
se amoldó a esa costumbre de esa ciudad. Y esto nos habla de una actitud complaciente de él hacia lo que pasaba en la ciudad. A pesar de eso, Lot pudo ver a aquellos visitantes y vio que ellos no eran personas comunes, no eran personas de la región, no eran personas que él estaba acostumbrado a ver, ¿cierto? Entonces los hizo pasar, les ofreció hospedaje en su casa. Y recordemos que cuando Abraham y Lot se separaron, Lot se dejó guiar más por sus sentidos físicos. ¿Y qué escogió? La llanura, en donde estaban esas ciudades, donde estaba Sodoma, Gomorra y otras ciudades más que tenían las mismas condiciones de pecado. Él escogió ese valle, era más frondoso, era más fértil. Era aparentemente mejor, porque Abraham se dirigió más hacia la parte desértica de la tierra, ¿cierto? Entonces, Lot no le consultó al Señor cómo escoger, sino simplemente él se dejó guiar. ¿Por qué? Por sus sentidos físicos, y se dirigió hacia allí. Pero poco a poco, vemos cómo Lot fue dejando el campo y se fue metiendo cada vez más a la ciudad. Cada vez más estaba metido ahí en la ciudad. Y el cristiano que es como Lot hoy en día, a pesar de tener cierto discernimiento espiritual, le atrae más lo que hay en el mundo, porque Sodoma y Gomorra representan todo lo que hay en el mundo, ¿cierto? Y sin darse cuenta, estos cristianos que están guiados por su carne, no por el Espíritu Santo, ellos sin darse cuenta se van metiendo cada vez más en las cosas del mundo. Aunque les molesten las cosas del mundo, aunque ellos no compartan muchas cosas que el mundo hace, empiezan a meterse, y ya después llegan a un punto en donde no tienen salida, una encrucijada en sus vidas, un lugar de no regreso. Y dice la palabra acerca de Lot en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice la palabra: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o sea, por esa forma tan equivocada de vivir, ¿cierto? Porque este justo, lo llama así el Señor en la carta de 2 de Pedro, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, Lot estaba atormentado por esa manera disoluta de vivir aquellas personas que estaban en Sodoma y en Gomorra. Y muchos cristianos quieren a Dios, lo quieren en su casa, pero a la vez su corazón también está comprometido de alguna manera con el mundo. Entonces viven en una lucha constante de estar sintiendo todas estas cosas que se hacen en el mundo y estar incómodo y sin embargo no querer salir tampoco de esa condición. Y eso es una condición peligrosa, de nosotros estar viviendo en esa componenda con el mundo. Y en el numeral B dice: por no poner límites desde el principio, agravan la situación. ¿Por qué? Porque tú desde el principio, que conoces al Señor, debes poner límites. Debes ponerte límites a ti mismo, seguir los parámetros de la palabra, no darte permisos de hacer lo que es indebido delante del Señor, sino guardar tu corazón de estar obedeciendo a Dios. Dice aquí el versículo 4 del capítulo 19 de Génesis: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínate el tumulto que se armó alrededor de la casa de Lot. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí.
es decir, salió a la calle y cerró la puerta. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, ¿cierto? Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, o sea, están bajo mi protección. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Estaban muy enojados porque Lot no les permitía hacer lo que ellos querían. Y hacían gran violencia al varón, dice la palabra, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros vivimos entre el mundo y Dios, cuando un cristiano no está definido, sino anda en las cosas de este mundo y las cosas de Dios, el enemigo, yo te digo, empieza a rodear nuestra casa, empieza a rodear nuestros bienes y empieza ¿a qué? A amenazar nuestra familia. Nuestra familia entra en alerta, nuestra familia entra en amenaza del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no hemos puesto parámetros, no hemos puesto límites a nuestra manera de proceder en este mundo. La generación sin Dios de los últimos días estará tan enceguecida por el pecado que no tendrán límite a su depravación. Y quiero decirte esto con mucho temor delante del Señor. El tiempo que viene es un tiempo del aumento de la maldad. La maldad va a aumentar hasta llegar a un límite delante de Dios, hasta que Dios tenga que hacer lo mismo que hizo en Sodoma y Gomorra, descender y ejecutar un juicio o una serie de juicios sobre las naciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos procediendo nosotros. No juguemos con las cosas de este mundo, porque el enemigo no vino a jugar contigo y conmigo. Él vino a robar, matar y destruir. Y si tú estás jugando con las cosas del Señor y a la vez estás allá con componendas con el mundo y buscando las cosas de este mundo y metido en las cosas de tu carnalidad, estás abriendo una puerta inmensa para que el enemigo venga a asediar tu casa y a buscar tu mal. Lot les ofreció sus hijas, imagínate, eran vírgenes sus hijas, y les ofrece sus hijas a cambio de que no les hicieran daño a los ángeles. ¿Cómo sería la desesperación que tenía Lot? Pero los cristianos como Lot, por no haber puesto límites al pecado desde el principio, en estos tiempos de crisis, cuando llega la crisis, ¿sabes?, pondrán en riesgo aún la misma integridad de su familia, como lo hizo Lot, poniendo en riesgo la integridad de sus hijas. Imagínate, si no has velado por la generación que viene, pondrás en riesgo su futuro. Porque las hijas de Lot representan la generación que viene. Y nosotros tenemos que velar por la generación que viene. No poner en riesgo el futuro de la generación que viene. Lot entonces, al oponerse a estos hombres, lo empiezan a atacar. Y una de las características de la gente del mundo de este último tiempo es que culpan a las personas inocentes de las cosas que solo ellos tienen la culpa. Y los hombres de Sodoma mostraron a Lot como el culpable de lo que le iba a pasar. Pero realmente eran ellos en su enceguecimiento por el pecado los que estaban haciendo el peor daño. Amén. Nosotros tenemos que guardarnos, cuidarnos de esta mala generación. Sal de las cosas de este mundo, huye de las pasiones de este mundo, huye de las cosas que el enemigo te está mostrando como buenas, como placenteras. Huye, no hagas componendas con el mundo como hizo Lot, sino haz como Abraham.
mantenerse lejos de esa malvada generación. Como punto C de este segundo punto, se cumple el tiempo de Dios y los ángeles ejecutan la voluntad de Dios. Porque cuando todo llega a su plenitud, entonces Dios ejecuta su juicio. Dice la palabra en el versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Imagínate en esa desesperación de hacer el mal, pero quedaron ciegos, ya no podían llegar a hacer el daño que querían. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, dijeron los ángeles, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Sácalo de este lugar, porque vamos, le dicen abiertamente los ángeles, vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, ¿y qué hizo? Y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, o sea, que estaban comprometidos en matrimonio, aún no se habían casado, pero estaban comprometidos en matrimonio. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Él le dice a estos hombres, a sus yernos, mas pareció a sus yernos como que se burlaba, es decir, como que era una broma, como que estaba jugando Lot, como que lo que estaba diciendo era mentira. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Apresuraban a Lot. Y Dios usa a los ángeles para defender a Lot del ataque de los sodomitas, ¿cierto? Entonces vemos en este pasaje cómo lo meten a la casa, lo meten a la fuerza. Y sabes una cosa, cuando el cristiano carnal trata de arreglar las cosas según su propia sabiduría, como lo trató de hacer Lot, de calmarlos a ellos con su propia inteligencia, con sus propias maneras, ¿sabes qué hace Dios? Dios tiene que enviar ayuda sobrenatural para poderlo librar, como hizo con Lot, ¿cierto? Una ayuda que tal vez no necesita enviar a un cristiano que está caminando en rectitud delante de él. A estos hombres malvados, dice este pasaje, le fue quitada la vista, fueron cegados. A esta malvada generación en este último tiempo, Dios no les va a permitir ver lo obvio, lo que está delante de ellos. ¿Para qué? Para así librar a los suyos. Recordemos cómo Jesús, cuando trató de ser apedreado, tratado de ser atacado por llamarse el Hijo de Dios en varias oportunidades, muchas de las personas quisieron matarle porque pensaban que estaba blasfemando en contra de Dios. Y sabes, dice la palabra del Señor que Jesucristo salió en medio de ellos. ¿Cómo pudo salir si lo estaban mirando para matarlo? Porque Dios lo escondía. El Padre hacía que de algún modo fuera escondido de sus ojos, y ante sus ojos se escapaba de ellos, porque no había llegado todavía su tiempo. Yo te quiero decir que de manera sobrenatural el Señor te va a guardar en este tiempo, va a guardar tu familia y no va a permitir que tú seas visto. Aleluya. Dice, los ángeles le advirtieron a Lot que le avisara a todos sus familiares acerca de la destrucción. Lo acabamos de leer. Dios tiene misericordia de las familias de los cristianos, así no sean creyentes, porque existe la promesa de que si somos salvos, nuestra casa también puede ser salva. Amén. Serás salvo tú y tu casa, y tú debes basarte en esa promesa para interceder por tu familia. Y en este tiempo en que estamos viendo morir tantas personas, ese es el tiempo de interceder por tu casa, ese es el tiempo de interceder por tus familiares, tanto los más cercanos como los más lejanos, tanto los que conoces como tal vez los que ni siquiera conoces, pero ora, intercede, porque es el corazón y el deseo de Dios que tú y yo lo hagamos. Y dice aquí que sin embargo sus yernos
no creyeron y ellos decidieron fue quedarse. Se quedaron allí sin creer que el mundo o estas ciudades iban a ser destruidas. Y tristemente, algunos familiares de los cristianos, ¿sabes una cosa? No van a creer. A pesar de toda la oración, a pesar de tanta insistencia de parte de nosotros, algunos de ellos, de pronto no todos, pero algunos de ellos no se salvarán. Terminarán perdiéndose eternamente. Pero tú hiciste lo que debías haber hecho. Es lo más importante, que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, y es advertir del peligro, advertir de que viene una destrucción. Posiblemente si el testimonio de Lot hubiera sido más radical, si él no hubiera sido una persona tan liviana en su amor hacia el Señor, tal vez hubiera producido más convicción en sus yernos, y cuando él hubiera dado el mensaje y les hubiera advertido, tal vez ellos hubieran reaccionado diferente y se hubieran salvado. Pero yo te pregunto en este día, ¿cómo está tu testimonio delante de tus familiares? ¿Cómo está tu testimonio delante de tus amigos? Si estás creyendo, si estás haciendo las cosas como Dios dice, porque va a ser determinante para el momento en que tú les hables la palabra. Porque cuando estás viviendo realmente con el Señor, tus palabras van a tener autoridad. Amén, autoridad. Gloria a Dios. Los ángeles tuvieron que apresurar a Lot y a su familia para salir. Estaban ellos empujándoles. Imagínate, venía la destrucción y el mismo Lot estaba como dudoso. Eso quiere decir que no estaban muy convencidos de irse. Para un cristiano que es como Lot, ¿sabes una cosa? Le es difícil desprenderse del mundo. Así la destrucción esté cerca. Así la destrucción esté ya en la puerta. El cristiano que le tiene amor al mundo, le es difícil desprenderse del mundo. Y como numeral D dice, los ángeles tuvieron que sacarlos. Y es tremendo lo que dice el versículo 16, dice, y deteniéndose él, o sea Lot, deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea lo cogieron duro de la mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron que escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Gloria a Dios. Qué importante. Es increíble ver lo apegados que ellos estaban a esa ciudad, apegados a ese ambiente, a la música, a las costumbres, a todo lo que se hacía en Sodoma, como que ellos a la vez que los molestaba, a la vez estaban apegados a todo eso. Y tenían que salir corriendo. Pero Lot, ¿qué hizo? Dice la palabra, se detuvo. Imagínate. Vuelvo a repetir, con la destrucción delante de sus ojos, y sin embargo se detiene. Y es posible que estés tan apegado a este mundo que Dios en su misericordia tenga que usar cosas sobrenaturales para hacerte huir, como hizo con los ángeles, que tomó sus manos y los aló con fuerza a todos ellos, porque estaban ahí como que no querían perder todo lo que había en esa ciudad. Los ángeles mismos los pusieron fuera de la ciudad. Amén. ¿Y cuál fue la orden que Dios dio a través de los ángeles? Escapa por tu vida, no mires atrás ni pares. Amén. Era su vida y la de su familia las que estaban en juego. ¿Y qué le dice el Señor? No pares, corre por tu vida. Algo tremendo va a pasar. No te quedes ahí parado, no te quedes esperando si es cierto o no. Y un cristiano apegado al mundo no se da cuenta de qué es lo que está en juego. Y lo que está en juego es tu familia. Lo que está en juego es tu vida misma, tu vida espiritual. La perdición de tu alma. Un cristiano que está en la carne solo piensa en todo lo que tiene que perder.
que va a perder su dinero. Me imagino a Lot allá pensando cómo va a perder de pronto una posición que había adquirido ahí en la ciudad. Va a perder su comodidad, va a perder sus negocios, va a perder sus posesiones. Pero lo que está en juego, yo te digo en esta mañana, es la vida de tu alma, de tu alma. Dice la palabra del Señor, ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve? Mi hermano, está en juego tu destino, está en juego tu propósito en Dios, está en juego cosas a las cuales Él nunca le dio prioridad. Lot nunca le dio prioridad a estas cosas, y el cristiano que anda en su carne no le da la prioridad a las cosas del Señor y al propósito de Dios para su vida. Escapa al monte. Prácticamente le dicen a Lot, ten un nuevo comienzo. Ten un nuevo comienzo. Tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Recordemos que en los montes era en donde los grandes hombres de Dios, como los patriarcas, los profetas, tenían encuentros con el Señor. En un monte fue donde Noé con su familia hicieron un altar de adoración. Enseguida que salieron del arca, ellos lo primero que hicieron fue construir un altar para tener un momento de comunión y de pacto con el Señor. En un monte fue donde el mismo Abraham varias veces hizo y renovó el pacto también con Dios. Amén. Recordemos varias veces que Abraham lo hizo. Y así muchos hombres de la palabra hicieron lo mismo. Subir al monte y tener encuentros profundos con el Señor. Tal vez lo que Dios le estaba dando a Lot era la oportunidad de hacer un pacto con él. Amén. De subir al monte y hacer un pacto él y su familia delante de Dios. Y por eso le dice, ve al monte, ve al monte. ¿Sabes una cosa? Lot no vio las cosas como Dios las estaba mostrando. Y el cristiano que tiene el mundo en su corazón no puede ver esa clase de oportunidades de consagración que Dios abiertamente les está dando. No ve eso como una oportunidad de consagración, lo ve más bien como un peligro. El cristiano como Lot ve las cosas muy diferentes a como las ve Dios. Lo vemos en este numeral E. Dice el versículo 18, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Así lo vio Lot. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, le dice el ángel, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, ¿no? Que Zoar significa eso, pequeña. Lot vio el monte más como un peligro que como una oportunidad que Dios le estaba dando para volver a comenzar. Entonces él vio fue un peligro. Amén. Y el cristiano que es como Lot teme morir en el monte. El monte es un lugar para morir. Y la verdad es que cuando tú y yo nos encontramos con Dios en el monte, siempre debemos morir a nosotros mismos y humillarnos delante de Él. Siempre hay algo que tiene que morir en el monte. Amén. Y lo menos que quería Lot era morir. Y sobre todo morir a sí mismo, morir a sus caprichos y a su propia voluntad. Lot prefirió pedirle a los ángeles que le permitieran refugiarse en otra ciudad. Zoar. Recordemos, significaba pequeña, porque podría ser una pequeña representación. Zoar podría ser una pequeña representación de la ciudad de la que acababa de salir, o sea, de Sodoma. Es decir, que con el paso del tiempo, al crecer y al desarrollarse más esa ciudad, corría el riesgo de volverse otra Sodoma. Y ahí está el corazón del hombre.
Dios queriéndolo desprenderle de las cosas de este mundo y Él mirando cómo resucitarlas, cómo volverles a dar vida, porque se complace en esa clase de cosas. Con el paso del tiempo podía volverse igual. Y el cristiano como Lot no ve estas cosas, solo se deja llevar por los sentidos, solo se deja llevar por su deseo de estar cómodo y no hace las cosas de acuerdo a la dirección y la voluntad del Señor. Dios en su misericordia, y solo porque Lot y su familia salieran rápido, ¿qué hizo? Le permitió entonces ir a esa ciudad. La ciudad se salvó, yo te quiero decir, de la destrucción que vino sobre todas esas ciudades, porque no solo Sodoma y Gomorra fueron destruidas, sino todas esas ciudades de su alrededor, pero se salvó de la destrucción por un capricho, por el capricho de Lot. El capricho de Lot de algún modo salvó del juicio esa ciudad. Dios hizo esperar a los ángeles la ejecución del juicio hasta que Lot estuviera a salvo. Dice, yo no voy a poderla destruir hasta que tú no estés allá metido y estés seguro. Qué lindo es el Señor. Dios ante todo es un Padre, pero esa clase de caprichos después nos salen muy caros. Muy caros, ser así de caprichosos delante del Señor y querer hacer las cosas como nosotros creemos que son más convenientes. Yo te digo en el nombre de Jesús, no busques tu conveniencia, busca siempre la voluntad del Señor, así para ti sea inconveniente. Amén. Entonces, cuando Lot y su familia estuvieron a salvo, Dios trajo la destrucción. Dice este numeral F que tengo aquí en mi estudio. Cuando Lot y su familia estuvieron a salvo, Dios trajo la destrucción. Dice el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Por fin llegó a esa ciudad. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Se volvió una estatua de sal. Entonces vemos aquí cosas tremendas. En el tiempo de juicio que viene sobre la tierra, Dios mantendrá bajo su protección a aquellos que de un modo u otro le obedecen. Amén. Entonces ten la certeza que si tú estás obedeciendo al Señor, su protección está asegurada sobre ti. No solo fueron destruidas las ciudades y todo lo que había dentro de ellas, sino también fue afectada la tierra. Dice la palabra que quedó infértil y ya no se pudo volver a cultivar allí por mucho tiempo. Quedó estéril la tierra. Dios les había advertido que no miraran atrás. Esa fue la orden, no mires atrás. Y la esposa de Lot, según dice este pasaje, miró atrás, sabiendo lo que le podía pasar, porque ella fue advertida, pero ella no creyó a las advertencias de Dios. Y yo te exhorto a que creas en las advertencias de Dios en este tiempo. No dudes de que lo que Dios dijo efectivamente lo va a hacer así. La palabra de Dios dice en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y si el mundo que hemos dejado atrás nos atrae tanto, corremos el peligro de convertirnos en estatuas de sal, en estatuas de sal. Dios dice que nosotros debemos de ser la sal de este mundo. Pero una estatua de sal representa a alguien que comenzó siendo un creyente en Dios, pero que poco a poco fue perdiendo su influencia solo por su amor al mundo. Y se vuelve nada más en una estatua. Una persona así no puede servir para cumplir los propósitos del reino de Dios. Y esta mujer, solo por mirar todo lo que había dejado atrás y por amarlo con todo su corazón, se volvió una estatua de sal. Y tú y yo no podemos convertirnos en personas inútiles en las manos de Dios solo por amor a este mundo, solo por el amor a este mundo. Es una exhortación que te hago en esta mañana. Y dice el numeral G, el cristiano que es como Abraham mira la destrucción de lejos.
Dice la palabra del Señor en el versículo 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, ¿sabes una cosa? En primer lugar, Abraham subió en la mañana al mismo lugar. ¿En dónde? En donde se había encontrado con Dios. El mismo lugar de la oración. El mismo lugar en donde tenía comunión estrecha con Dios. Y aquí volvemos a ver al cristiano que es como Abraham. Un cristiano espiritual. Un hombre que le gusta estar en la presencia del Señor. Y cuando Abraham vio la tierra devastada, también la vio limpia. ¿Cómo la vio Abraham? La vio limpia y que estaba preparada para un nuevo comienzo, un nuevo propósito de parte del Señor. Y sabes una cosa, el cristiano que es como Abraham ve los juicios de Dios como nuevas oportunidades. Y yo te llamo en este día a que mires todo lo que está pasando como que Dios está preparando la tierra para una nueva oportunidad. La está limpiando, la está limpiando, la está limpiando para que tú cumplas en ella un nuevo propósito de parte del Señor. Por el amor de Dios a Abraham, Lot fue guardado. Amén. Dios tiene misericordia de nuestra familia, aunque ellos no sean tan consagrados como lo podamos ser nosotros, porque Él cumple sus promesas. Y aférrate a esta palabra que te doy en esta mañana. Dios va a salvar tu familia por amor a ti. Por amor a ti. Él ha escuchado tus oraciones, Él escucha tu intercesión, Él ve tu rectitud y tu integridad. Y como numeral H, el cristiano que es como Lot está viciado con las cosas del mundo. Dice la palabra, y quiero ir terminando con este último pasaje. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y ellas y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de todos los amonitas hasta hoy. Y este pasaje es muy triste. ¿Cómo termina Lot? ¿Cómo termina su familia? Lot no se quedó en Zoar. Comienza diciendo este pasaje, porque tuvo temor de que algo le pasara en la ciudad. Entonces subió al monte con sus hijas. Entonces el cristiano que es como Lot es caprichoso. Cuando Lot habló con los ángeles, les dijo, no, quiero es la ciudad, no el monte. Y cuando ya estaba en la ciudad, ya no quiso la ciudad, sino quiso el monte. Así es un cristiano en la carne. No sabe qué quiere. No sabe realmente qué quiere. Es guiado por los caprichos de su corazón. Entonces subió al monte con sus hijas, ¿cierto? Él se fue allá. Y el cristiano caprichoso no vive por fe, sino que fácilmente es presa del temor. Del temor. Recordemos que el temor es lo contrario a la fe. Esto se debe a que no tiene comunión íntima con Dios y con su palabra. Entonces no tiene dirección, no sabe qué hacer.
Sus hijas llevaron a cabo un plan para tener descendencia, que ese plan no fue guiado por el Señor, sino porque ellas habían aprendido de ese ambiente pagano a hacer las cosas de esa manera. Habían perdido a los prometidos, a las personas con las cuales ellas se iban a casar. Se habían muerto allí en Sodoma. Entonces ellas mismas quisieron ayudarle a Dios y hacer un plan por ellas mismas. Un cristiano que es como Lot permite que el mundo influya en la mente, influya en las costumbres de su familia. Y Lot permitió que las costumbres de esa ciudad permearan su familia, afectaran su familia, influyeran en la manera de comportarse de su familia. Y luego no son formados por Dios y su palabra, sino por los parámetros del mundo. Muchas cosas que empiezan a pasar entre los cristianos que no ponen parámetros, que no se rigen por la palabra, es que el mundo los empieza a influenciar. Lot bebió como ellas le dijeron, y dice la palabra que fue su borrachera tan fuerte que no solo una, sino 2 veces se emborrachó y que ni se dio cuenta que tuvo relaciones de incesto con sus propias hijas. Imagínate a lo que lo ha llevado el pecado a este hombre. A errores como estos nos lleva el estar lejos de la comunión con Dios. Errores como estos. No debió haber pasado esto que pasó, pero esto pasó debido a la falta de comunión de Lot con Dios. Lot, en lugar de subir al monte para adorar a Dios, para hacer un pacto con Dios, lo que hizo fue embarazar a sus propias hijas. ¡Qué terrible! Resultaron embarazadas sus hijas de él mismo. Esto nunca fue el propósito de Dios. Dios nos puede dar la oportunidad de subir al monte, a tener un encuentro con Él. Pero cuando no tenemos un corazón correcto, esa oportunidad la podemos convertir en algo pecaminoso. En lugar de hacer lo que Dios dice, resultamos agradándonos a nosotros mismos. En lugar de engendrar algo espiritual en la presencia de Dios, terminamos engendrando algo del mundo que es enemigo de Dios, que se convierte en enemigo de Dios. Eso que damos a luz se convierte en algo que es enemigo de Dios. El hijo de la hija mayor se llamó Moab. ¿Sabes qué significa la palabra Moab? Salido de su padre. ¿Por qué? Porque ella engendró de su propio papá. Y el hijo de la hija menor se llamó Benjamín. Y sabes, el nombre Benjamín significa hijo de mi pueblo, pero también significa hijo de mi pariente, refiriéndose a su propio padre. Y hay una palabra que es Amín, que usaban los egipcios para referirse al oculto, algo oculto, porque fue tenido como algo vergonzoso, algo sombrío en la vida de ella y de su padre. Estos 2 hijos vinieron a dar origen a 2 pueblos enemigos continuos de Israel, que fueron los amonitas y los moabitas. Fueron pueblos enemigos de Dios. Y dice más adelante en la ley de Moisés que se prohibió a estos pueblos que tuvieran alguna relación con el pueblo de Dios. Dice Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Tremendo. ¿Qué hicieron ellas? Y junto con su padre, crear una exclusión de parte de Dios. Dios los excluyó de sus promesas. Dios los excluyó completamente de sus propósitos. Un cristiano que es como Lot, en lugar de dar a luz una generación que siga al Señor, lo que hace es dar a luz una generación que se va a oponer a los propósitos de Dios, al reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 6:63, en la primera parte, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, la carne lo único que trae son cosas negativas. El Espíritu, los que caminamos en el Espíritu, somos los que realmente tenemos cosas y gestamos cosas y damos a luz cosas que van a traer vida, no solo a nosotros, sino a los demás.
Y yo quiero terminar diciéndote, seamos creyentes como Abraham, creyentes del Espíritu, que aman a Dios, que guían a la siguiente generación a seguir los caminos del Señor. Y si tú reconoces en esta mañana que de algún modo has sido como Lot, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, siendo complaciente con las cosas de este mundo, yo te invito a orar en esta mañana, a que cierres allí tus ojos y le digas al Señor, Señor, yo quiero ser más como Abraham que como Lot, que cometer estos errores tan crasos, tan difíciles, tan terribles, solo por no oír tu voz. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti para pedirte perdón por nuestra complacencia, pedirte perdón, Señor, por hacer componendas con el mundo, Señor, por tratar de complacernos a nosotros mismos en lugar de complacerte a ti, Señor. Buscamos en ti, Señor, ser sanados. Buscamos en ti, Señor, oh Dios, ser liberados, ser restaurados, Señor, oh Dios. Buscamos en ti, Señor, que nos ayudes a apartarnos de este mundo. Así como hicieron estos ángeles, tomando de la mano a todas estas personas para que salieran del mundo, salieran de Sodoma, Señor, oh Dios. Así sácanos, Señor. Aquellos que estén en esa condición, sácanos del mundo, Señor, oh Dios. Que sea tu intervención sobrenatural, sacando del mundo a aquellos, Señor, que aún juegan con el mundo, aún juegan con las cosas de este mundo, aún juegan con la carnalidad y buscan su propia complacencia. Estamos delante de ti, solo tú lo puedes hacer y solo a ti te lo pedimos. Vamos allí donde tú estás, reconcíliate con el Señor. Si reconoces que de alguna manera tú has estado jugando con Dios, vuélvete al Señor de todo corazón. Vuelve tu corazón a Dios y dile, sí, Señor, quiero empezar a caminar contigo comprometido, Señor, oh Dios. Ya no más con estas cosas que me he permitido en mi vida, sino consagrándome completamente a ti. Dile al Señor, yo me consagro en esta mañana a ti y declaro que mi vida te pertenece. Y si mi vida te pertenece, mi familia te pertenece. Y consagra a tus hijos, consagra a tu familia al Señor. Dile, aquí está mi vida, aquí está mi familia, Señor, oh Dios. Aún la familia más lejana, Señor, la consagro a ti. Declaro que ellos serán salvos, Señor, por amor, por el amor, Señor, que tú tienes a mí y a mi familia, Señor. Serán salvos ellos también de esta malvada generación, Señor, oh Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Cristo. Gracias por tu amor hacia nosotros. Aleluya. Yo te digo, lo más importante que tú y yo tenemos es la salvación de nuestra alma. Si no somos salvos nosotros, entonces, ¿para qué la eternidad? No vas a vivir tu eternidad perdido. No vas a vivir tu eternidad condenado en un infierno que no fue preparado para ti, sino para el diablo. No para ti. Dios te ha preparado para ti los cielos. Dios ha preparado para ti su gloria eterna. Así que busca las cosas eternas, las cosas que Dios ha preparado para ti. No sigas buscando y entreteniéndote en las cosas de este mundo. Busca lo que Dios ha buscado primeramente para ti. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por traer convicción. Gracias por traer vida a aquellos que buscamos la vida, Señor, oh Dios. Te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Solamente te quiero bendecir en esta mañana y deseo para ti que esos grandes propósitos del Señor para tu vida se cumplan a cabalidad. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer contigo se lleve a cumplimiento. Dios te ama, Dios te ama. Y nosotros también, en el amor del Señor, te amamos. Si tú quieres, comunícate con nosotros. Escríbenos allí en los comentarios. Queremos escuchar de ti. Si no habías conocido al Señor y hoy te has reconciliado con Él, Dios está comprometido y dispuesto a hacerte llevar por el Espíritu Santo una vida santa, recta, delante de Él. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a lograrlo. Amén. Bueno, te bendigo en esta mañana. Te invito el próximo miércoles a que estés comunicado con nosotros allí
en esta misma página del Facebook estaremos transmitiendo un compartir sencillo que tenemos los miércoles, y también compartimos la palabra por la plataforma de Zoom los viernes a las 8 de la noche. Entonces te invito a que también te conectes allí en este día para que estemos compartiendo más y más de la palabra del Señor. Yo creo que es un tiempo en donde tenemos que estar más y más en comunión con Dios, y nosotros, todos los que conocemos del Señor, estar unidos entre nosotros para seguir orando y apoyándonos mutuamente, de modo que seamos fortalecidos por el Espíritu de Dios y estar firmes ante cualquier acechanza del enemigo. Bueno, en esta mañana te bendigo, te pido que le des un abrazo allí a los que están en tu casa y esperamos vernos pronto nuevamente. Que Dios te bendiga.